Esta vez sí que vamos a volar muy alto. Y no solo porque el título de la obra sobre la cual vamos a conversar acá se titula, como decía, Alas Negras, sino porque vamos a conversar también sobre la experiencia fotográfica del fundador y director de la página web fototeatro.cl. Fotos de alta calidad, en que no solamente es el registro de una experiencia teatral, sino que toda esa pasión que pone el fotógrafo, Elio Frugone, en la consecución de estas imágenes. Un trabajo en solitario, desde mi punto de vista, un trabajo también medio ceremonial, de acuerdo a lo que yo podría percibir. Bienvenidos esta vez, este jueves 26 de septiembre, a Detrás de las Máscaras, aquí, como siempre y para siempre, en Bio Bio TV, con dos invitados que a continuación presento. Claudia Fernández. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? Actriz, dramaturga también y directora. Y en este caso vienes a nombre de Alas Negras. Así es. Una obra que tiene un entorno social, político, por supuesto, humano, y de la actualidad noticiosa en nuestro país. Un caso dramático a partir de lo que le sucedió a una mujer haitiana, que murió en un calabozo. Y fue acusada de mala madre por abandono, falsamente acusada de abandono de su guagua de 2 meses. Y como decía, a su lado, Elio Frugone. Así es. Un hombre que no tiene que ver con la fotografía en cuanto a su profesión formal, digamos. Mi profesión formal, claro, yo soy ingeniero civil en informática. ¿Sí? Pero esto en definitiva vamos a ir conversando. ¿Sí? La suma de fototeatro es simplemente fotografía fue en un minuto un hobby, el teatro mi pasión, soy un actor frustrado, y .cl porque soy ingeniero civil en informática y ahí creo con estos 3 pilares, creo este gran proyecto que ya lleva en definitiva 12 años con en el sitio publicado 1.580 fotografías, con un total de, 1.580 obras y 55.000 fotografías ya publicadas durante estos 12 años. La primera cosa, Elio, asumes personalmente, individualmente este asunto, ¿cierto? Para registrar, para hacer un recuento histórico, para hacer lo que hace la Biblioteca Nacional, por decirlo así, u otra biblioteca, u otro archivo. Así es. ¿Cómo se explica este compromiso que autoimpuesto? A ver, principalmente nace, como te comentaba, sumando estos 3 pilares. ¿Sí? De crear este proyecto, que en un comienzo no partió con la idea de crear un repositorio fotográfico, fue algo como, quiero sacar fotografía, quiero ir a ver teatro porque me gustaba mucho, y después al andar fui viendo que en definitiva lo que yo estaba creando era una memoria fotográfica teatral, sin querer, en definitiva. Y ahí llego a personas como Claudia, que Claudia ya nos conocemos del año 2008 aproximadamente, sí, que la conocí con su primera obra en Jaime. Ahí tenemos esa imagen. Esa es la primera imagen de fototeatro, la primera obra que fue fotografiada en 2007, que la obra se llamaba El Jardín de los Cerezos, versión anime. Entonces, con esa es la primera obra, la primera fotografía ícona con la cual parte fototeatro. Claro, ahora, ¿cómo es tu acercamiento al momento de sacar la foto? Porque te he visto que estás solo. Aquí tenemos ahí aquí a también, Feo. es una fotografía, también hace años trabajo con Aline Kuppenheim y todo el trabajo maravilloso que ella ha estado realizando últimamente. Ahora, bien, ese es un trabajo, puede ser una fotografía un poco más íntima porque estamos en la misma sala del teatro, pero la fotografía de teatro que llevo realizando hace años era como conocí a la Claudia, en definitiva. Claudia me contactó, no hacemos una sesión especial para la foto y la fotografía yo la sacaba durante función, que tiene su complicación porque la cámara suena, no tengo buenos ángulos, pero yo tomo y capturo el momento in situ real, que es lo que está pasando en la obra. Eso es lo que te interesa. Como lo vimos ayer en definitiva con la obra A las Negras. En definitiva, el actor está ahí, no me está posando para la cámara. Yo soy el... ¿Detestas tú eso, esa pose? ¿No te gusta para nada? No, me gusta estar un poco, es como... el concepto de fotógrafo de guerra, yo tengo que capturar, tengo el segundo exacto para hacerlo, si no lo pierdo, no quiero repetirlo. O sea, tú sigues la historia, estás atento. Estoy atento al texto un poco, estoy atento a la respiración del actor, cómo se mueve, trato de ver, porque mucha gente puede que en un minuto la obra está enfocada mirándole hacia allá, pero también está ocurriendo algo en esta otra parte de la escenografía, entonces muchas veces yo estoy allá, pero estoy con este ojo mirando hacia el otro lado.
Entonces, claro, ahí tenemos otra. también tengo lo que el concepto del backstage, en definitiva, una gran compañía, Teatro Pan, también unos amigos. Sí. Entonces voy haciendo y voy tratando de cubrir en este ámbito fotográfico cuando veo una obra, es ir al backstage, ver cómo ellos se preparan y después fotografiar la obra propiamente tal. Ojalá lo más claro, in situ real posible, que no sea una fotografía posada. Claro, que tu fotografía en el fondo no solamente el fenómeno teatral, digamos así, tradicional, sino que vas capturando esos elementos que precisamente el espectador, aunque esté atento a todos los estímulos que vienen del escenario, no logra captarlos. Claro. No logra captar. Y a diferencia que uno lo hace, por ejemplo, esta fotografía, de hecho es de mi gran amiga Claudia Fernández, me va a ayudar el nombre de la obra. Se llama Jardinería Humana. Jardinería Humana, ya. Que es, si te fijas en la fotografía, los chicos están iluminados solamente con sus celulares. Sí. Entonces, como espectador, yo estoy a 2, 3 metros, puede ser un poco más, del escenario, y uno con la cámara puede lograr este zoom y lograr el efecto y ver cómo se están viendo cada uno de los actores, qué gesto tiene en particular. Claro. Entonces yo logro también y trabajo mucho eso, no saco mucho, cuando es grande escenografía, saco mucho escenografía. Pero te interesa más la interioridad, un poco captar el detalle íntimo de ello. Ya. Bueno, eso también aplicaste ahora a Las Negras, ¿cierto? Claudia, a Las Negras. A Las Negras, a Las Negras, suena bonito cuando dice con alas se vuela a la altura, a gran altura, generalmente, ¿no es cierto? Uno admira los pájaros y todo eso. Alas negras, hay pájaros con alas negras, pero en este caso implica, hay una especie así de ¿cómo le llaman a esto? Trágico, de velorio, digamos. Tiene un sentido trágico. De muerte también. En una mujer, ¿cierto? Cuéntanos la historia para entrar a este hecho noticioso, policial, y que te inspiró, digamos, inspiró a ti y a tu compañera. A Constanza Ojeda, es la actriz de este unipersonal. Sí, bueno, en realidad nos reunimos, teníamos muchas ganas de hacer algo, pero yo en verdad ya estoy hace un tiempo haciendo lo que yo quiero hacer en el teatro. O sea, siempre he estado muy satisfecha, digamos, con lo que he hecho, pero hay un momento en que uno quiere hablar sobre sus temas. Yo creo que el teatro es político, es social, es importante tocar esas aristas. Y nada, investigamos un año, hicimos mucha investigación. Bueno, conociste la información por la noticia, por la gran despliegue. Había sido un hecho muy mediático, había pasado hace un par de años antes y empezamos a investigar, pero claro, hay mucha parte que tiene que ver con el contexto real, pero también hay ficción. Y esa ficción a mí me da la posibilidad de trabajar también lo crítico, de hacer un poco un retrato de la sociedad chilena, en qué estamos, cómo somos, cómo estamos viendo el tema de la inmigración. Y además el tema que me importaba, que tenía que ver con 3 puntos fundamentales, que es ser mujer, ser mala madre, y ser negra. Esos eran los 3 puntos que nos interesaban más. Bueno, un equipo muy femenino donde estuvimos trabajando un año, ella, Maharán Saraya, que es mi hija, que hizo la música, en una producción, pero full, o sea, obsesionadas con el tema. Y nada, llegamos a trabajar en este tema porque fue muy feroz. Y bueno, no sé si conocen la historia, pero es una mujer haitiana, Joan Florville, que fue acusada de abandono, que dejó a su guagua con un guardia porque había tenido un problema y un robo a su marido. Ella partió a buscar ayuda y en menos de 25 minutos ya la habían denunciado. Y esto tiene que ver con un tema de comunicación, pero también con un tema de empatía. O sea, ella... Imagínate, una mujer desesperada, sin poder comunicarse. Claro, no sabía español, no pude decir, tenlo un ratito mientras voy a hacer una diligencia. Y dentro de su cultura, dejarla con un guardia es una imagen de seguridad, hay una cosa en que, un tema... Entonces, ahí está la contradicción que, ¿qué pasa? Ella no habla español o nosotros no somos capaces de comprender lo que nos quiere decir. Y de hecho, sin ser spoiler, pero yo de alguna manera partimos el monólogo desde un lugar que no sea español, donde la visión era, démosle al espectador exactamente lo que le pasó a ella. Entremos y hagamos la prueba si son capaces de entender lo que esta mujer está diciendo sin hablar una gota de español. Y con el lenguaje que usa ahí. Sí, y efectivamente hay millones de maneras de comunicarse, ¿no?
Entonces ha sido un tema muy, muy interesante, y también el tema de la puesta en escena, que es trabajar en 1,5 m², donde después del rato al espectador se le olvida un poquito que esto es tan pequeño, pero hay un trabajo ahí también importante de dirección de actores, el trabajo que ha hecho Constanza, que ha sido también muy riguroso. Bueno, el tema de los medios de comunicación, o sea, la amplitud, este gran parlante que es los medios de comunicación, especialmente, no solamente la televisión en realidad, porque la radio y los programas, diversos programas, dieron cuenta de eso y buscaron testimonios, trataron de entender. Porque era espectacular, digamos, era un espectáculo. Era un espectáculo mediático. Un espectáculo mediático. Ese elemento, ¿cómo lo enfocan? Porque es importante en este caso. Sí. No quedó en el anonimato, una cosa que estuvo muy expuesta. Exacto. ¿Sí? Bueno, nosotros hacemos referencia, de hecho trabajamos con casi todos los titulares, hicimos una especie de recopilación de los titulares de prensa, y que eran curiosos, por decir una palabra amable, donde partía desde una acusación feroz a decir del último texto, a pasar, ella no fue culpable de nada, estamos esperando repatriar sus restos, se hace un homenaje a Joan Florville. Entonces, en un periodo de menos de un año, ¿cómo va cambiando esa visión? Cosa que uno, claro, si no hace ese estudio no se da particularmente cuenta. Y lo otro que trabajamos también es trabajar con redes sociales. Nosotros investigamos y sacamos textos así literales de las redes sociales, donde era... Condenándola. Claro, hay toda una escena que se llama Las redes sociales, que ella va de alguna manera interpretando cada uno de estos personajes, y que eran textos desde... ¿por qué la negra no se va a su país? Ella misma se pegó en la cabeza, es una mala madre, y cosas que no voy a nombrar acá para que vayan a ver la obra, pero también como sociedad, la manera de ocupar este pseudo periodismo, en que cada uno tenemos la posibilidad de tener nuestro propio celular, y de hacer nuestras propias crónicas, y cómo además eso se instala en el inconsciente colectivo. Entonces, claro, ahí está todo el tema que tiene que ver con la crítica a lo que somos. Un desafío, bueno, no solamente está la línea actoral de una actriz, que es un elemento fundamental, digamos, el pilar para el desarrollo de este relato. Hay otros elementos también audiovisuales, como tú señalas, pero igual el peso recae en la actriz. El peso recae en la actriz. Un gran peso, una gran responsabilidad. Sí. ¿Qué se debe hacer? No solamente por la hora en que dura, o una hora un poquito más, sino que por la responsabilidad artística, digamos. ¿Qué le exiges tú a una actriz en ese plano? De verdad tengo que dar gracias a Constanza, porque yo, con lo obsesiva que soy, la dejé un poquito agotada, pero no, ella ha tenido una entrega maravillosa. Es una actriz que es joven, sin embargo, que además fue alumna mía, muy destacada en la escuela, no solamente en el área actoral, sino también en el área teórica. Y hicimos una dupla muy buena, porque somos las dos muy obsesivas, muy rigurosas, y yo de verdad la dirigí mucho con cincel, o sea... Porque, claro, la gente sobre todo me relaciona con un lenguaje muy corporal, muy físico, desde mi historia, el teatro del silencio, el tipo de trabajo que he hecho, también como en lo que me dedico en la pedagogía. Pero también yo me traté de quebrar un poco la mano y tratar de trabajar mixturas de lenguaje, porque era demasiado poderoso un lenguaje totalmente gestual en un espacio tan pequeño. Sin embargo, todo lo que está ahí está totalmente indicado, es matemático, cuando va a una esquina, cuando se mueve, cuando cae, porque el espacio es muy pequeño. Y nada, y fue un trabajo riguroso de actuación desde la respiración, porque el trabajo físico además es muy fuerte. Y claro, hay un que tratamos de incluir en la obra, y con un tema orgánico que tampoco estamos tratando de disimular, sino que de exponer que acá hay una actriz, hay mucho distanciamiento, la obra también es muy brechtiana, y eso nos da espacio como para exponer. La actriz está cansada. Claro. Ok, no tenemos otra opción. Claro. Si no, no podíamos hacer este tipo de obra, teníamos que haber hecho otra, en una silla. Claro, porque la exigencia física es fuerte, o sea, es como fuerte. Una mini maratón, por decirlo. Exacto, y no tiene tiempo de recuperación. Claro. Entonces... Claro. Eso fue particularmente lo que me llamó la atención ayer fotografiando eso. Bueno, usted está presente. Yo trataba lo mínimo de moverme, porque ella es todo el rato, un minuto tras otro. Exacto, habla. Y una potencia que se siente, que yo siempre planteo que cuando voy a una obra de teatro, yo estoy con un filtro que es la cámara, y hay una emoción al frente mío.
Y hay veces que eso puede que pase, pero ayer era demasiado fuerte lo que se sentía de la actriz. Y es estar 1 hora y tantos minutos dando ese parlamento, y la verdad que es un parlamento No, totalmente es de una exigencia y de un resultado de alto vuelo. Por eso le pusimos el título a esta conversación, Imagen, no solamente la imagen, sino que también la obra. Tiene una... bueno, de ahí viene la pregunta, Poelio. Yo te vi, por supuesto, en este caso, no siempre nos topamos, claro, pero me interesa, a mí me gusta mucho la actividad teatral fuera del estreno, fuera de la obra misma. Los ensayos, por ejemplo, me encanta ver ensayos. Y aquí tuve la oportunidad de ver una sesión para mí solo, con Helio fotografiando para fototeatro. Sí. Coincidencia, ojalá se puedan repetir. Uno pasa por las emociones. Sí. Yo no conocía a la actriz de antes, pasa por empezar a conocerla, empezar a sorprenderse por lo que está haciendo. Conocía la historia por las noticias, no conocía el desarrollo teatral. Y va uno sufriendo o viviendo esas emociones, los cambios, los matices, se va interesando, ve cómo se está comportándose el cuerpo, va estableciendo una comunicación y emociones también. En momentos dados pues, es bien emotiva, uno podría hasta salirse las lágrimas por lo fuerte del dolor que está, y la injusticia, digamos así, y lo absurdo que se dio, porque es un absurdo, pero realmente doloroso. ¿Qué va pasando contigo ahí cuando estás detrás de la cámara en las mismas condiciones en que tú me dices? Como te comentaba, hay ¿Pero obras te quiebras que de repente? Sí, a mí me ha tocado obras que... recuerdo algunas en particular, Uñas Sucias, por ejemplo, cuando me tocó fotografiarla bastante años atrás. Era una obra que además la sala era pequeñita, todos conocemos la sala del Cidarte, la sala número 2. Yeah. Entonces una sala bastante íntima. Y en un minuto, claro, a medida que voy fotografiando la obra, yo estoy con este filtro, que es una gran cámara, el monopie, todo, pero en un minuto yo ya me empiezo a sentir, las manos me tiemblan, me empiezo un poco a transpirar, a obsesionarme con ese personaje fotográficamente. Hay en otra obra que he terminado realmente llorando, porque muchas veces no estoy escuchando el texto, porque estoy más pendiente de, viene la luz, imagen, el actor va a respirar, aquí va a venir un texto, el actor ya se está moviendo, voy a fotografiar allá. Entonces estoy como más conectado con otras cosas que más que con el audio. Pero sí hay obras que solamente con el tema físico, a mí me han quebrado. Yo debo reconocer que sí, he terminado 2 o 3 obras que las lágrimas han terminado saliendo. Y me he terminado un poco tapando con la cámara, me termino secando las lágrimas. Y sigo, claro, porque se me llega a empañar un poco Claro. ¿Cuántas decenas de fotos sacas en una sesión así? Generalmente de una obra, cuando dura 1 hora, como la de ayer, saco como 600 fotografías, 500 fotografías. Después eso pasa por un proceso en mi casa, que llego, son las buenas o las malas, porque en definitiva así están. Y de eso ya queda como un set de 100, 120 fotografías. Y eso se guarda en un disco duro, y en fototeatro trato solamente de publicar 30 fotografías. Claro. Yo en los discos duros debo tener aproximadamente de estos 12 años cerca de entre 300 o 400 mil fotografías. 400.000 fotografías. Son hartos discos duros de guardar y todo. Tienes que comprar sitio en la nube harto. No, prefiero, en este sentido, yo los tengo en forma física. Como soy informático, tengo discos espejados, lo que se llama. Entonces trabajo con discos físicos porque es más rápido, con la cantidad. Y la anécdota que siempre cuento, el día del terremoto del 2010 que todos conocemos, yo cuando salí arrancando el departamento, vivía en un piso 24, salí arrancando con mis documentos, las llaves y el disco duro de fototeatro. Y después de eso me contacté con la Biblioteca Nacional, y ahora fototeatro también, toda la información que tiene fototeatro está respaldada en la Biblioteca Nacional. Así si el día de mañana me muero, eso queda para Chile. No queda solamente guardado en un disco duro o botado en alguna parte. El proyecto va a quedar siguiendo vivo. Es invaluable, sí, se pierde mucho material, hay mucho material artístico, no solamente en el teatro, que no se registra, como que no hay, a diferencia, dicen de los franceses, que hasta un panfleto en la calle lo recogen para llevar... El problema de país, ¿no? El tema de la memoria. Exacto, por eso llamaba la atención, que es una responsabilidad autoimpuesta a una persona, que es una responsabilidad del Estado, digamos así, de la sociedad, del Estado, no sé, los que tienen que conservar la historia del país, no solamente la historia oficial, la que se registra en general. Hoy en día también debo agradecer que cuento con personas que conocieron el proyecto y se enamoraron. Acá toda la gente piensa que, de hecho me escriben pensando que Fototeatro es una empresa de fotografía. Les digo, no, esto es un proyecto súper personal, no hay sueldo, no hay nada. Y así ya llevo bastantes años trabajando con Lorenzo Mella, que es otro fotógrafo que me ayuda también. Y actualmente también estoy con Sabine Grepo, que es una chica francesa que vive hace hartos años acá y me está también ayudando en este proceso de ir a
a capturar obras de teatro. Porque Sí. obviamente yo solo durante 3, que comencé al principio, yo estaba jueves, viernes, sábado, domingo, Sí. No, y es iba cada- todos los fines de semana, Sí. fotografiaba Claro. la obra y las publicaba en el portal. Claro. Yo quiero también aquí aprovechar Sí. de hacer un homenaje y agradecimiento a Muchas Helio, gracias, porque sí. de verdad, nosotros que nos conocemos hace años, poca gente tenía ese impulso, además tan amoroso, de hacerlo desde un lugar de vocación y conectado también con la necesidad que tenemos muchos directores, actores, porque no hay mucha gente interesada, menos de la forma que lo hace Helio, y de verdad el registro, yo también, como tú lo dices, Sí. es invaluable. Así No, que, es y las una- fotos, No, increíble. de abuela en alto en ese Increíble. sentido. Claudia, mira, volviendo a la obra, a mí me interesan todos los elementos que hay, por supuesto, en una obra de teatro, ¿cierto? La iluminación, etcétera, la escenografía, tanto en la teatro convencional como en el teatro con formas más experimentales, innovadoras. Pero siempre la actuación, porque radica en las personas, en el actor, en la actriz, tiene para mí un sabor especial, eso es. Yo te conocí la primera vez que te vi representando una escena de Hiroshima, me parece, en el teatro del Takataka Monamura. Takataka, De sí. ahí me acuerdo yo porque estaba en una parte elevada y todavía recuerdo Sí. entera de blanco y la cara blanca y todo. Que después me recordó el Buto, ¿cierto? Sí. Bueno, el teatro Buto. ¿Qué diferencia tu técnica, la apreciación del trabajo corporal que tú haces, trabajo físico Sí. del cuerpo, con respecto por decirlo así, la exageración del movimiento, la exageración del gesto, La exaltación. la exaltación, digamos. ¿ya? La exaltación, sí. Tú dices con lo dentro del silencio. No, con no, mis ahora colas. en esta obra, porque en esta obra Ah, yo creo que sí. deberían verlo todos los actores, porque, Sí. porque para ver lo importante que es el cuerpo Sí. hablando, sin necesidad de decir voy a hablar. Exacto. Que no salga de la cabeza ese movimiento, sino que salga Orgánico. articulado, ¿cierto? Como si fuera algo absolutamente natural. Sabemos que es teatro, pero dentro de ese reducto tiene que ser natural, o sea, como si fuera Exacto. la verdad revelada. Sí, pues eso es lo maravilloso. Bueno, yo como me he dedicado también mucho a la pedagogía, ha sido un espacio súper importante para investigar. A mí, yo desde siempre tuve una predilección por el trabajo del cuerpo y curiosamente me fui enfocando en eso desde los directores con que trabajé como actriz. Y claro, y cuando empecé yo ya a dirigir mis propios montajes, traté como de alguna manera de, no sé cuál es la palabra, pero como de hacer pasar por mí todo el aprendizaje y el trabajo, por ejemplo, que he hecho con Celedón, del trabajo del gesto, o lo que trabajé en otras obras, con el trabajo que yo misma hice como actriz en La Casa Vacía, traté como de ir reformulándolo. Ahora la diferencia de lo que he hecho que hice con Celedón es el texto. Ahora Mauricio en sus nuevas obras ya tiene texto, pero es muy difícil incorporar el trabajo corporal con el texto, que ambos puedan dialogar, que tengan un nexo, que sean coherentes y que además sean verosímiles. Claro. ¿Por qué ahí la pregunta? Porque claro, uno de repente ve cierta calidad corporal que puede ser un poco, no sé cómo llamarlo, pero tal vez un poco expresionista a ratos, pero yo creo que en esta obra logré como conjugar un poco el trabajo corporal, lo reduje desde algún lugar, reduje un poco el movimiento, El movimiento. lo reduje, sin embargo está presente, porque bueno, como decía Marceau, como dice Pina Bausch, es importante bailar sentado y la inmovilidad en el movimiento. Entonces muchas veces uno piensa que el cuerpo para estar vivo o para que esté presente en escena tiene que estar moviéndose. Claro. Y acá yo juego con esas dos tesis. Ok, a veces hay gesto, hay movimiento, pero a veces hay silencio. Hay cuerpo, pero hay un cuerpo contenido de una emoción, un cuerpo contenido de acción, y eso también es cuerpo. Entonces, eso espero que traspase al espectador. Es vitalidad, la inteligencia del actor. Claro, no es contradictorio con el texto, no se contradice con lo que va diciendo, pero tampoco lo va adornando, por decirlo así, no lo va No redunda, claro, no exactamente, repite, claro, o sea, claro. tiene un lenguaje propio, eso es lo Sí, que quiero decir, exacto. el lenguaje propio, Exacto. ¿cierto? Sí, pues, ese es el peligro, Claro. ese es el peligro, porque es lo que yo le decía, no hay que decir dos veces lo que tenemos que decir. Si lo decimos con el texto, el cuerpo tiene que acotar, pero no tengo que decir ser literal Claro, tampoco. Entonces claro. eso, claro, un estudio del gesto, un estudio del movimiento. Claro. Interesante. Entonces, como porque directora. no es un gesto así de cotidiano, por decirlo así. Exacto, No es no. un gesto cotidiano, es un gesto creado, pero la construcción, el proceso de construcción, uno ve el movimiento desde que nace
Sí. la evolución que tiene y hasta dónde llega, y cómo se repliega, cómo se sintetiza. Claro. Eso, Un lenguaje, el finalmente. lenguaje, tal como la palabra. La palabra nace en el pensamiento, a lo mejor se articula y va soltándose de a poco, y en el camino se va ordenando, va teniendo, haciendo su propio recorrido. Sí, finalmente el lenguaje tiene que ver, o sea, tiene que ver con cómo lo recibo, o sea, qué estoy diciendo con toda esta construcción. Acá no hay solo texto, el teatro yo creo que hace mucho tiempo dejó de ser solo texto. Sí. Hay cuerpo, Claro. gracias, espero gracias Sí. hasta los tiempos que siga siendo lo importante Claro. el actor. Ahora, la visión del director también ha Por modulado supuesto, eso, pero yo creo absolutamente en el trabajo del actor. La actriz realmente muy buena actriz. muy destacada, cumple con esa exigencia. Elio, para ir terminando, tú también al final de cuentas vas construyendo tu propia dramaturgia cuando seleccionas. Exacto. Y de repente encuentras que te falta una escena de repente porque la foto te salió... ¿Cómo actúas frente a una foto que para ti es importante para la construcción dramatúrgica, fotográfica, pero que está mala, o sea, que no te salió bien porque falló la luz, porque apretaste tanto después, qué sé yo? Hoy en día debemos agradecer que existe un poquito la tecnología de Photoshop. Ya. Entonces me tengo que apoyar obviamente Ya. un poco en eso. Ya. Pero sí, para mí es todo un tema dejar 30 o 20 fotografías y tratar de contar una historia. Exactamente. Es complejo la verdad. Sí. Toda la gente piensa que esto es sencillo, solamente borrar, pero no, yo tengo que contar una historia, porque la idea de fototeatro no es solamente contar una o dos fotos de la obra. A mí no me interesa, yo quiero que la gente ingrese, por ejemplo, ahora desde mañana van a poder ingresar a Fototeatro, ver la obra de la Claudia y mediante la fotografía ir creando en su mente cómo es esta obra. Exactamente. Y eso ya lo Ahora, deja el yo he visto espectador. exposiciones tuyas, por lo menos una ahí en Teatro Mora. Son obras distintas, pero también hay Así una es. construcción ahí, de alguna forma. Exacto, colores, formas. Exactamente. Trabajo mucho de hacer fotos de close-up, de forma de dos actores, cómo estaba la escenografía, cómo estaba la iluminación. Exacto. Claro. Esperemos ya Claro. en un tiempo más volver a hacer exposiciones. Claro. Esperemos ganarme ahora un fondar que estamos haciendo para crear el libro Fototeatro. Qué correcto. Así que Ya. sería bastante bueno hacer. Esperamos que te vaya bien. Fototeatro.cl. Fototeatro.cl y en redes sociales somos @fototeatro, tanto en Instagram como en Twitter. A las negras, ¿cuándo, dónde y cuánto? A las negras. Claudia Mira, Fernández, estamos- actriz y dramaturga y directora. Partimos jueves 26, hoy. es decir, hoy. Ayer. Bueno, ya. seamos un poco Hoy. más ingeniosos, surrealistas, Ya. mágicos. Hasta el 12 de octubre tenemos funciones jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la tarde en Sala Tessier, que está ahí en Dardignac con Loreto. Está súper fácil llegar. La sala además la tienen súper bonita, ahí la han refaccionado, así que nada, nosotros contentos. Nuestro único objetivo es que nos vean. Una sala apta para obras unipersonales, de monólogos, este tipo. sí. Gracias por aceptar la invitación. Todo el mundo tiene que ir a ver a las negras y visitar Fototeatro y va a encontrar fotos, o sea, obras de teatro de hace 12, 10 años atrás. De hace 12 años atrás. Exactamente, Así que les vaya muy bien. Muchas gracias, por Leo. supuesto. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Detrás de las Máscaras. Como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. No se olvide, hasta el próximo jueves. O viernes. No importa. Gracias, Leo.